Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de inteligencia artificial, programación y robótica. Bueno, vamos a comenzar con el versículo en cuestión, es Mateo 6:20, que nos dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Bueno, lamentablemente las versiones en español tienen el problema con la preposición en, puesto que el versículo de Mateo 6:19 nos habla de tesoros en la tierra y esa nos habla de tesoros en el cielo. Sin embargo, si uno va a ver las raíces de las palabras griegas, que es el original en el que se encuentra, digamos, escrito Mateo, aunque Mateo preliminarmente no fue escrito en griego propiamente, fue escrito en hebreo arameo, pero las versiones actuales que nos llegan del libro son las copias que se tradujeron al griego. Pero no importando eso, la preposición es diferente en el texto original. No se usa la misma preposición. Hay otros idiomas como el inglés que nos permite ver esa diferencia en términos de la preposición, ya que se habla más o vendría siendo más como tesoros sobre la tierra y tesoros dentro del cielo. Así vendría siendo quizás las palabras más aproximadas al español a los originales de estas preposiciones. Allí podemos rescatar quizás esa aplicación de decir, bueno, todo lo que está sobre la tierra en algún momento va a dejar de ser. Si nos afanamos por tener riquezas, tener tesoros aquí en la tierra, esos mismos se van a degradar, van a llegar a arruinarse en algún momento. Si no es que en el mejor de los casos o peor de los casos, pues nos los quita alguien más. A esto agreguémosle que cuando decimos que están dentro del cielo, es como que estuviesen en una bóveda, o sea, es como que fuese una bóveda de seguridad, donde se nos está garantizando, allí no le va a pasar nada malo. Ahora, debemos de tener claro que la connotación de tesoros que usó Jesús no se refería a prendas preciosas realmente, se refería a cosas materiales y cosas espirituales. Atesorar cosas espirituales en el cielo es mucho más conveniente que atesorar cosas materiales en la tierra. Bueno, vamos a finalizar esta parte hasta aquí y ahora vamos a continuar con nuestro ejercicio en el cual estamos trabajando con lo que vendría siendo la aplicación, ¿verdad?, del LibreOffice en específicamente el que se conoce como Drop. Bien, ya hicimos la primera parte, tenemos claro cuál es el diseño de nuestro algoritmo o flujograma. Planteamos el día de ayer todas estas operaciones, ¿verdad? Y decíamos que agregamos este ingrediente de decir, bueno, vamos a realizar ahora acciones propias para, o instrucciones para leer los datos y para escribir esta información. El día de hoy vamos a pasar lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujo a un algoritmo. Voy a hacerlo quizás primero aquí a la par para no estar cambiando como de un lado a otro y después lo voy a llevar a una página aparte, ¿verdad? Pero es como para trabajarlo en paralelo. Voy a agregar la página nueva en primer lugar, pero lo voy a trabajar aquí mismo. Dentro de lo que vendría siendo las reglas para crear flujogramas o algoritmos, tenemos ya claro que la primera regla es establecer lo que vendría siendo el inicio. Entonces, todo flujograma, todo algoritmo, hemos dicho, debe de tener un inicio y un fin. Eso es la regla genérica con la cual debemos de ir trabajando. Voy a hacer un poquito más grande quizás el texto para que se vea más claro, aunque después lo ajustemos. Entonces, vamos a poner como número uno inicio, pero antes de eso, quiero que vayamos teniendo como la idea de un programador o la mente de un programador. Entonces, antes de ir a resolverlo, un buen hábito de alguien que plantea soluciones a través de la lógica algorítmica es poder documentar
sus algoritmos. Entonces, no cabe duda que una forma de documentarlo es decir qué es lo que se está haciendo. Entonces, en la mayoría de lenguajes de programación existen los llamados comentarios. Eh, Estos comentarios son agregados por el diseñador para que otra persona que venga a leer mi programa, mi algoritmo, mi flujograma, tenga una guía o sepa qué es lo que estoy haciendo ahí. Es como detallar y explicar qué se está haciendo. Entonces, vamos a acostumbrarnos ahorita a ponerles nombres a nuestros, digámoslo así, nuestros algoritmos. Para poner comentarios, los lenguajes de programación usan diversos símbolos. Como no estamos en un símbolo, no estamos, mejor dicho, en un lenguaje de programación específico, no vamos a decir este símbolo es. Vamos a usar uno genérico, que aparecen varios, pero puede cambiar. Como es el pseudocódigo, vamos a decir, miren, que el numeral nos va a servir a nosotros para representar que lo que esté de allí en adelante es un comentario. Entonces, en este caso, nuestro comentario va a venir siendo el nombre del flujograma, pero para ello quizás vamos a remitirnos a el problema. Ve, entonces vamos a ponerle acá, vamos a poner, como es un flujograma, pero ese es el pseudocódigo. Ve, entonces, hemos dicho, mire, algoritmo abarca a ambas cosas. Si decimos algoritmo, es un flujograma, pero un algoritmo también puede ser un pseudocódigo. Entonces, vamos a ponerle así, algoritmo. Algoritmo para calcular el promedio de notas en un trimestre, le vamos a poner. Algoritmo para calcular el promedio de notas en un trimestre. Entonces, eso que está ahí es nada más un comentario. Y en este caso nos va a servir como para ir documentando lo que vendría siendo nuestro programa. Entonces, de esta manera va a ser mucho más fácil recordar qué es este código. Cuando alguien se va llenando de un montón de códigos, o sea, trabaja solo en programación y se va llenando de códigos, pues al revisar el código uno se recuerda quizás qué es lo que hace el código, pero es mejor tenerlos nombrados. Entonces, eso que está acá, repito, no sería más que un comentario que en este caso es para nombrar nuestro algoritmo. Ahora, a veces los comentarios van en la línea uno. Significa que en vez de poner como número uno inicio, tendríamos ponerlo acá, como en la primera línea. Yo lo voy a dejar aquí afuera más que todo para que llevemos como la secuencia de pasos. ¿Vea? Pero repito, como es el pseudocódigo, no es una camisa de fuerza de que el lenguaje de programación ya específico me diga a mí, solo lo debe hacer de esta manera. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a partir de que nuestro, nuestra propuesta de solución comienza desde el número uno, que es inicio. Ese es el primer paso. Hoy vamos al paso número dos. Aquí sí vamos a ir como distinguiendo las instrucciones. O sea, no podemos, en el diagrama de flujo hemos dicho, mire, hagamos un solo símbolo y ahí metamos todo, pero en el algoritmo no. En el algoritmo o en el pseudocódigo debemos ir pensando que un paso a la vez, no podemos meterlo todo de una sola vez. Entonces, el paso dos va a ser esto. Miren, vamos a poner, escriba el nombre del estudiante. Escriba el nombre del estudiante. Ese va a ser el paso dos. Aquí podríamos bien saltar a un paso 3, ¿vea? Porque eso solo es el mensaje. Y ahora vamos al paso 3 y va a ser leer. Lo vamos a dejar en español para que no sea muy complicado. Leer. Y vamos a poner ahora la variable nombre de estudiante. Para no tardarme mucho, vea, voy a hacer lo siguiente. Como ya tenemos el texto escrito, miren, solo lo voy a ir como adecuando. Entonces, pero quiero que vayan como teniendo idea de dónde lo sacamos. Entonces, voy a ponerlo así y lo que vamos a hacer acá va a ser esta instrucción de leer nombre de estudiante. Ahora, el
El número 4, voy a ajustar a que todo tenga, creo que lo pegué sin formato. Vamos a pegarlo así mejor. Hoy sí, vamos a verlo así. Leer nombre de estudiante es el 3. El 4 sería el mensaje. Digite la nota de la actividad 1. Bien. Aunque en realidad eso debería ser una sentencia aparte. Pero ya voy a explicar esto en más detalle, porque del otro lado no lo hemos puesto así, pero ya lo vamos a explicar. Voy a dejarlo de momento así para ir siguiendo lo que tenemos a la par. Ahora, vamos a poner como quinto paso, vamos a decir leer, que es read. Eh, y después voy a hacer los cambios por las palabras en inglés también. Leer actividad 1. Entonces, vamos a decir acá, ok, dijiste la nota de la actividad 2. 7, ¿verdad? Sería leer y vamos a decir leer actividad 2. Leer actividad 2. El 8 sería el mensaje, ingrese la nota del examen trimestral. El 9 va a ser leer la variable examen. Leer la variable examen. Vaya, hasta allí digamos que estaríamos cubiertos. Entonces, nótese cómo del paso 2 al paso 9 están todos condensados para nosotros en el diagrama de flujo como que fuese una sola operación, pero en realidad son operaciones diferentes. Eh, Ahora que llegamos al número 10, en el número 10 ya podríamos venir y traer esto que están acá. Entonces, vamos a ubicarlos aquí para ahorrar un poquito de tiempo, solo los voy a ubicar. Y entonces, esta operación va a ser el número 10. Vamos a hacer eso un poquito más ancho. Ya me lo voy a llevar a la otra página en donde va a quedar para irlo ordenando. Entonces, ese va a ser el número 10. Ese va a ser el número 11. Ese va a ser el número 12. Ese va a ser el número 13. Y pues este, como es largo, ya no va a caber ahí. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero es el número 13. Entonces, hoy vamos con el 14 y siguientes. El paso 14 y siguientes estarían comprendidos en esta parte. En este caso sí va a ser una sola instrucción, porque le pido que imprima todo de una sola vez. Entonces, lo vamos a poner por acá. Vamos a dejarlo como escribir, dejarlo como escribir, y eso sería una sola línea, en realidad. Y terminaríamos poniendo aquí con el número 15 lo que sería fin. Eso sería. Hasta aquí es un algoritmo básico. No hemos considerado ahorita un aspecto que sí va a ser necesario en su debido momento y es la definición de variables. Pero eso lo voy a dejar para otra clase. En otra clase vamos a hablar de que realmente antes de meterse a esto que está acá, o sea, entre el paso 1 y 2 debería de haber una definición de variables. Pero, repito, ¿qué es una definición de variables? Es decirle al programa que, por ejemplo, el nombre de estudiante es un tipo de dato string, que significa una cadena de texto. Decirle que la actividad 1, la actividad 2 y el examen son, por ejemplo, variables double o de punto flotante, que significa que son números que están separados por puntos decimales. Y que el resto de variables que voy a utilizar, que son variables como intermedias, también tendrían ese mismo formato. Pero eso lo voy a dejar para otra clase. Ahorita quedémonos hasta esta parte. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos sacado de lo que vendría siendo el diagrama de flujo, lo que sería mi pseudocódigo. Voy a ponerlo acá en una hoja aparte. Vamos a ubicarlo acá y voy a ampliar un poquito. En realidad, eso debería quedar todo en una sola línea. O sea, la línea que está marcada con un número debería ser una sola línea. La 14 igual. Voy a hacerlo de esta manera. Se va a salir del área de trabajo, pero es nada más para que ustedes tengan una idea de que esto tiene que quedar como en una sola línea. Es lo ideal. O sea, sin ese salto así.
Claro, para hacerlo quedar en la página de trabajo tendría que reducir quizás el tamaño de la letra y pues el problema es que si lo reduzco ustedes ya no van a verlo bien. Ve. Voy a trabajarlo ahorita así y después lo vamos a adaptar para que se pueda entender lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, decíamos, la primera línea es un comentario. Vean. Numeral es un símbolo que nos indica que lo que está de allí en adelante no afecta a mi código, nada más es un comentario del programador. Se puede agregar en la línea que uno lo requiera. Si yo quisiera explicar, por ejemplo, que la variable estudiante o nombre de estudiante es para introducir el nombre de estudiante, puedo poner aquí numeral y escribir, esta variable contiene el nombre del estudiante. Y puedo ir documentando a través de comentarios lo que son cada variable o lo que estoy haciendo en una operación. Como por ejemplo aquí, podría poner un comentario y decir, en la variable pors AC1, lo que se almacena es el porcentaje correspondiente a la actividad 1, que corresponde a multiplicarlo por el 30%. Es como explicar en palabras lo que se está haciendo. Para eso sirven los comentarios. ¿Vean? Es para que alguien venga después, que no necesariamente sea la persona que ha diseñado el algoritmo, sino que venga alguien y pueda decir, ah, ya entendí qué es lo que hay que hacer acá o qué es esto. Eso suele ser muy útil cuando yo trabajo yo trabajo el diseño o la solución del problema. No me meto al lenguaje en específico, sino que se lo voy a dar a un programador. Esto es muy común, por ejemplo, entre los programadores junior que reciben de un programador senior un algoritmo, ¿verdad? Y le dice, vaya, esto es lo que quiero que hagas. El programa que necesito es este. Entonces, esas son las directrices, que es esto que estamos viendo acá, y a ti te toca implementarlo en el lenguaje que tú conoces o que sos experto. Eso le diría, digamos, un senior a un junior en términos de programación. Ahora, vamos a ser un poco más detallistas con lo que sería nuestro algoritmo. Vamos a venir y vamos a indicar que eso que hemos puesto en el paso 2, en el 4 y en el 6 y en el 8 realmente son instrucciones. Entonces, si estamos diciendo que vamos a usar la instrucción leer y la instrucción escribir, realmente aquí deberíamos decir, mire, esto es escribir, escribir, esta es la instrucción. Y normalmente se suelen utilizar a veces dos puntos en eso, ¿sí? Para indicar que eso es lo que se va a hacer. Escribir, así lo vamos a poner en negrita también para indicar, de hecho, inicio y fin deberían de ir en negrita porque son instrucciones. Entonces, cuando hablemos de instrucciones, significa que el lenguaje de programación que vayamos a utilizar reconoce esto como una acción, algo que él debe de ejecutar. Entonces, como una instrucción, él lo ejecuta y por eso es importante tomar en cuenta esas palabras. Significa que leer, por ejemplo, sería una instrucción. De ahí, ¿qué es lo que vamos a leer? La variable ahí en cuestión. Aquí no podríamos decir así solo dijiste. Vea, deberíamos decir, bueno, esto es la instrucción escribir. ¿Escribir dónde? En la pantalla. Ahorita podría ser como escribir, podría ser print, que es otra que se utiliza, que en español sería imprimir, pero quedémonos con estas que son como más accesibles para entender. Significa que aquí tengo que decir leer. ¿Leer qué? Leer la actividad uno. Significa que aquí debemos decir escribir nuevamente. ¿Escribir qué? Escribir el texto, dijiste. Por eso hemos dicho que lo que está entre esas comillas es un texto que va a aparecerle a la persona que esté llenando o utilizando el programa. Luego, en el número 7 diríamos también leer. ¿Leer qué? La actividad 2 o la variable actividad 2. En el 8 estaríamos diciendo, bueno, escribir. ¿Escribir qué? Escribir un mensaje de texto en la pantalla, por ejemplo, que diga ingrese la nota del examen trimestral. Y ahora vamos a la siguiente, que es leer. Leer la variable examen. Estas ya no necesitan ni decir inicio, ni leer, ni escribir. Ahora,
lo que vendría siendo un pseudocódigo, a veces se nos dice que no es conveniente utilizar este símbolo, porque no, el símbolo igual es más un operador eh, que lo que se está haciendo aquí. Entonces, en algunos algoritmos se nos pide usar una flechita, una flecha que apunte hacia el lado izquierdo. Entonces, si quisiéramos hacer que esto fuese más parecido a un pseudocódigo, se nos pediría quitar este símbolo y utilizar mejor un símbolo como de una flechita. Entonces, vamos a ver acá si podemos sacar uno que sea similar al que se suele utilizar para pseudocódigos. Lo que necesitamos es una flecha, pero no dibujada. De aquí lo mejor es usarla como que fuera un carácter. Bien, vamos a ver si encontramos aquí alguna que nos pueda ser útil. Si no, vamos a cambiar quizás el tipo de letra. A veces hay algunas que son de símbolos propiamente que nos pueden servir más. Vamos a ver si aquí hay alguna. Aquí estamos llegando a los operadores. Mm, No, este tipo de fuente. Esta, miren, esta puede servir. Pues esta de acá. Es como una cursora prácticamente. Entonces vamos a seleccionar este símbolo, vamos a insertarlo, aparece acá. Y esto, quizás la voy a poner más negrita, ¿verdad? Para que se aprecie mejor, aunque creo que ahí, hasta ahí se observa. No es el igual, miren, es una flechita que en algoritmos le vamos a llamar asignación. En vez de decir igual, decimos, mire, a la variable porcentaje de actividad uno se le va a asignar el valor de la actividad uno por 0,3. Esto no es regla que así se tenga que usar. De hecho, hay muchos que prefieren utilizar el igual. Y estoy casi seguro que si yo les pregunto ahorita, me van a decir, mire, entendemos más fácil con el igual. Lo voy a hacer así porque lo que quiero ilustrarles el día de hoy es cómo se haría más detallista o llegaríamos más a decir, mire, esto denota que es un algoritmo, un pseudocódigo, y llamamos pseudocódigo porque todavía no es un código. Es decir, el símbolo igual ya es más de un código de programación. En cambio, aquí no. Ahora, resulta que las operadoras de suma, resta, multiplicación, división, pues obviamente esos no van a cambiar. El único problema que se tienen es con el símbolo igual. Es el único que dicen que no se debe usar el igual, sino que esa flechita que apunta hacia la variable, que significa asignar. No es igual, sino que el término es, se le asigna a esta variable este valor, que es lo que está al lado derecho. Por eso he hecho ese cambio. Y al final, ¿verdad? Agregaríamos aquí la instrucción a escribir y obviamente la instrucción es asignar en este caso. O sea, esto nos representa no solo el hecho de que eso es igual a esto, sino que es una instrucción que se llama asignar. Pero para representar la instrucción asignar un valor, se usa esa flecha, para que tengamos más claro qué es lo que se está haciendo en esa parte. Vale, entonces ahí tendríamos ya nuestro algoritmo hasta este punto convertido en un pseudocódigo. Si yo vengo y lo digito en, digamos, en un editor de texto plano, porque eso es importante, la mayoría de código se digita en editores de texto plano, se llama. El editor de texto plano digamos, que Windows suele utilizar por default es el bloc de notas, pero hay otros más. Vea, hay uno que se llama Notepad++, que es específico para programación. En el mundo de los sistemas Linux, también hay un editor que es muy famoso que se llama el gedit o gedit, que igual es un editor de texto plano, pero que está configurado para lenguajes de programación. Es decir,
El bloc de notas es el peor es nada. Bien. Pero hay otros que son más específicos y que yo incluso les puedo decir el tipo de lenguaje de programación que quiero utilizar. Y este viene y nos comienza a marcar lo que vendrían siendo diferentes lenguajes de programación y puedo indicarle. Y creo que voy a mostrarles antes de seguir adelante de lo que estoy hablando para que ustedes se ubiquen mejor. Eh, Voy a cambiar acá y voy a mostrar ahorita otro programa. Miren, ese que estamos viendo ahorita, ese que está aquí en pantalla, se llama Notepad++. Es un editor gratuito, se puede descargar de internet si uno lo desea instalar. Es para Windows, ¿verdad? Pero hay otros, hay muchos más. En este, por ejemplo, yo puedo venir y decirle que quiero, miren, algún tipo de lenguaje en específico. E incluso están clasificados, miren, por orden alfabético. Vea, si digamos, voy a trabajar con C, miren, aquí está C, C numeral y C++. Si quiero Java, pues aquí está Java. Eh, si quiero utilizar, por ejemplo, lo que vendría siendo, bueno, creo que tiene HTML, ¿verdad? Aquí está, HTML también. O sea, esto lo que va a hacer es que nos va a pintar como de colorcitos, nos va a llevar a esa estructura de lo que se va a utilizar en cada instrucción. Entonces, resulta bastante conveniente, ¿verdad? Aquí hay muchos más. Entonces, esto es un editor de texto plano, pero este tiene la ventaja que puedo yo escoger lenguajes de programación para ir trabajando mi código con lenguajes de programación. Pero ahorita no hemos llegado todavía ahí. Solo lo mencionaba, ¿verdad? Porque esto ya es lo previo a llevarlo a un lenguaje en específico. Bien, entonces, hasta aquí estaríamos con un algoritmo y lo que haría falta nada más es adecuarlo acá. Si lo dejo de ese tamaño, el problema es que en la hoja de trabajo voy a tener que reducir, ¿verdad? Acá el ancho, pero lo normal es que se trabaje así, ¿verdad? Que se trabaje con una sola línea, aunque sea larga, no importa, de una sola línea. Aquí pues se denota, ¿verdad? Y el problema que tenemos es esto, ¿verdad? Que se pasa así como al otro lado. Eh, Así que, pues, una de dos, vea, o venimos y marcamos todo el texto y lo ajustamos a un tamaño en el cual quede más parecido a un algoritmo, pero pues se vuelve pequeñito y tendríamos que quizás aquí ampliarles a ustedes para que puedan ver. Pero en sí, aquí tendríamos nuestro algoritmo ya diseñado. Entonces, hemos remarcado en negritas lo que vendrían siendo las instrucciones que se van a realizar en cada paso. Ahí es donde les digo, si comparamos esto con el flujograma no nos detalla tanto como los pasos que se están siguiendo. Aquí sí podríamos decir, mire, al final de cuentas, estaríamos hablando que para nuestro algoritmo, para este promedio de notas, estaríamos ejecutando 15 instrucciones, porque el inicio y el fin se consideran instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, escribir, leer, pero además la instrucción asignar. O sea que en este ejercicio estaríamos hablando de tres tipos de instrucción. Ahora, este es un algoritmo en español, pero lo que sucede es que la mayoría de lenguajes de programación no están programados en español, están programados en inglés. De ahí es donde, por ejemplo, este mismo, ¿verdad? Nosotros podríamos venir y hacer un pseudocódigo, que es una mezcla realmente de inglés con español. Es decir, agarrar las instrucciones y ponerlas en inglés. Por ejemplo, ahí es donde algunos comienzan con una discusión. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Vaya, está claro. Donde dice escribir, pues vamos a poner writes. Eso es lo que vamos a poner acá. Entonces diríamos, aquí va writes. Entonces, en todas donde sea escribir, vamos a poner writes. Aquí, writes. Aquí también, y aquí también. Se hizo el cambio. Y en donde dice leer, lo que pondríamos es la instrucción
Read. Ya, leer del inglés. Read. Ahí estaríamos con esa instrucción. Read. La vamos a poner acá también, miren. Aquí también. Aquí también. Bueno, ahí estaríamos. La de asignar no, porque es un símbolo, ¿verdad? Y entonces eso es universal, independientemente del idioma. Pero aquí es donde viene el punto, digamos, de discusión. Y es que dicen, bueno, aquí están haciendo una mezcla porque dejan inicio y dejan fin. Si vamos a usar siempre instrucciones que vengan del inglés, pensando en que los lenguajes de programación son creados en inglés, pues lo conveniente acá es poner start para inicio y aquí poner end para finalizar. Entonces, eso que acabamos de hacer sería más semejanza de un pseudocódigo en el cual estamos resolviendo el problema usando las instrucciones con sus nombres originales, digamos, del inglés. Ambas son algoritmos válidos. De hecho, vamos a estudiar, les había adelantado, había estado hablando con ustedes que íbamos a usar un programa que se llama pseudointérprete, que pues lo han creado programadores hispanos, y como lo han creado programadores hispanos, ellos no andan usando las palabras en inglés. Lo que vamos a ver ahí son palabras en español. El detalle es que por el momento los lenguajes de programación más famosos o que más se utilizan, y estamos hablando específicamente, por ejemplo, para el caso de inteligencias artificiales, han sido diseñados en inglés. Entonces, sus instrucciones están en inglés. Entendamos por instrucción como una orden que como programador le digo, ¿verdad? Al lenguaje que haga algo con el microprocesador de la computadora. Entonces, las operaciones básicas que estaríamos viendo acá o las instrucciones básicas, pues start y end son dos instrucciones. Y aunque parezcan sencillas, o uno diría, bueno, ¿y por qué poner inicio fin? Luego nos vamos a dar cuenta que cada lenguaje de programación tiene su forma con la que se inicializa su código y su forma con la que se cierra su código. Por eso es que es importante utilizar siempre esas dos. Porque yo como programador, si me dicen, mire, programe esto en Python, tengo que saber cuál es la instrucción para iniciar un código en Python y cuál es la instrucción para cerrar ese código. Ahora, el resto de instrucciones ya pues dependerán. Estas son genéricas. Write, escribir, no importa si esto va a la impresora, no importa si va a la pantalla. Write es genérico, escribir algo. Puede ser en la pantalla, en la impresora. Read, pues es leer, ¿vea? Leer información. No importa dónde se lee, si se ingresa en el teclado, si se ingresa por voz, si se ingresa a través de, qué sé yo, una pantalla táctil, no matter, no hay problema. No hay problema con el medio de dónde viene. Entonces, simplemente es saber que tengo que leer ese dato. Bien, y la designación que repito, ¿verdad? Lo que se hace es ese cambio. No usemos el igual, sino que usemos esa flechita que apunta hacia el lado izquierdo, digamos, de la variable en cuestión, entendiendo que lo que está a la izquierda es la variable y lo que está a la derecha es lo que se le va a asignar. Así se llama esa operación, asignación. No es igual, sino asignar un valor a una variable. Bueno. Preguntas que tengamos hasta acá, ¿alguna duda? No, por mí vamos bien. Ok. Bueno, ahora voy a cerrar con esto. Ahora me entenderán mejor qué es lo que sucedía, miren, con esta operación que hacíamos en una sola, esta que está acá. Lo que sucedía con esta operación es que si yo agarro, por ejemplo, este algoritmo, puedo reducir varias sentencias. Ya, por ejemplo, si yo vengo y agarro vamos a ver, modo. Estoy solo marcando el de arriba, el que quiero.
es el de abajo. Vale. Supónganse agarramos ese algoritmo así. Me lo voy a llevar ahorita. No, no va a caber acá. Voy a ver si puedo subir un poquito. Y voy a subir ese acá. Eh, ¿Se recuerdan que al principio les decía yo, miren, podemos encontrar dos soluciones aquí? Y ustedes decían, mire, preferimos esa en donde se va como paso por paso, ¿verdad? Pasito a pasito. Les decía, ok, está bien, ¿verdad? Trabajemos con eso. Pero ¿qué sucede, digamos, si yo vengo y en vez de hacer, miren, todos estos pasos que están acá, el 10, el 11, todos esos pasos se podrían resumir, miren, quitar todo esto y poner la operación que habíamos visto con anterioridad, que es esta. Claro, aquí tendría que usar en vez de ese, el igual, ¿verdad? El símbolo de asignación, por lo que habíamos dicho acá. Miren. Y entonces, ¿qué sucede acá? Pasaríamos de 15 instrucciones a 2 instrucciones, porque en esa instrucción se estarían haciendo todas las instrucciones que en la otra se están haciendo individual. Ahora, en un ejercicio como este, eso digamos que no daría mayor cosa, pero si yo estoy pensando ya en programar líneas abundantes de código, el hecho de hacer esto de esta manera podría hacer que mi programa en algún momento sea más lento porque se va a tardar más, puesto que va a ejecutar más operaciones. Aquí tendríamos una, dos, tres, cuatro. Tendríamos cuatro instrucciones a ejecutarse. Cuando en esta, con una sola instrucción, ejecutamos lo de las otras cuatro. O sea, habrían tres instrucciones más con el otro sistema. Claro, para esto debemos de ir comprendiendo cómo funcionan los operadores aritméticos y cómo podemos nosotros ir haciendo esas separaciones. Estas son como fórmulas prácticamente las que vamos a ir utilizando, porque tengamos en cuenta que aquí no vamos a meter los números directamente, sino que vamos a trabajar con el concepto de variables. El concepto de variables es lo que hace que la programación en sí sea tan interesante puesto que no me quedo con un valor definido o un valor, digamos, fijo, sino que puedo irlo cambiando en cada situación. Bien, así que con esto terminamos este ejercicio. Lo hemos estado trabajando así en varias clases, ¿verdad? Con el propósito de ir despacio y que ustedes comprendan qué es lo que hemos ido haciendo para resolver un ejercicio ya en... Eso es prácticamente resolverlo a nivel como se decía, como a pie. Ya no hemos usado todavía nada más, solo hemos estado escribiendo. Se podía hacer, digamos, hasta en papel y lápiz, pero hemos aprendido al mismo tiempo a utilizar una aplicación que tiene elementos que nos permiten representar flujogramas. Bueno, les deseo que pasen una feliz noche, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos primero Dios el día jueves. Que Dios les bendiga. Gracias, buenas noches.